tal, amigos? Qué gusto saludarlos a este nuevo espacio de historias de deporte. Los saluda con muchísimo gusto José Daniel Sánchez y me acompaña un amigo, un socio, un tipo con ya muchos años de trayectoria y él es Patricio Betancourt. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Dani, muchas gracias. Me halagas cuál muchos años de trayectoria. Esto es apenas el inicio de muchos proyectos que estaremos haciendo juntos, pero este es el que más me emociona porque contando copas es tal cual un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo y que pues al final se va a ver cristalizado. La gente ya en este episodio piloto se dará cuenta de qué se trata y qué puede esperar. Esperamos que les guste tanto como a nosotros prepararlo. Han sido meses de preparación con Vic. Hay que agradecerles también por el espacio, por la plataforma y que al final del día hacemos las cosas bien por y para ustedes porque queremos hacer un producto diferente a lo que ya existe. En unos momentitos más les contaremos de qué va este podcast, pero antes, pues contarnos cómo nace la idea, porque sinceramente Dani y yo somos amigos de mucho tiempo, desde la prepa, aunque nos conocemos desde antes, ¿no, Dani? Sí, la verdad ya a eso me refería más con la trayectoria personal. Nos conocemos Exactamente. jugando fútbol como rivales desde hace muchos años, sin ser amigos, éramos rivales en el campo y después ya nos fuimos conociendo en la prepa y estudiamos comunicación los dos y ahí fue cuando se gestó esto, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo muchísimo saliendo de prepa que éramos amigos, pero no éramos quizá tan cercanos como llegamos a ser en la universidad, que yo te dije como, oye, pues vamos a estudiar lo mismo, ¿qué te parece si hacemos como un proyecto juntos? Y en ese entonces teníamos la idea de hacer una página, un sitio web, que al final me acuerdo que hicimos un par de juntas en mi casa, otras en la tuya, y no se logró hacer porque entramos a la carrera, nos distrajimos, empezamos a hacer un buen de cosas y después entramos a la radio ahí de la Ibero y empezamos pues nuestra trayectoria profesional, si se le puede decir así, y el proyecto pues nunca se hizo. Bueno, lanzamos redes sociales, creo, y creo que ahí debe de estar el sitio, pero creo que nunca subimos nada. Nos Sí, adelantamos mucho y nunca se cristalizó, ¿no? sí, quisimos emprender, ya sabes, esa juventud que te da la inquietud de querer hacer algo propio y por eso así íbamos, pero recién entramos a la carrera, pues cambiaron las cosas y nos salió esa oportunidad que también compartimos. De hecho, nuestra primera cobertura, o no sé si te acuerdas, nuestra primera cobertura profesional, entre comillas, ya en un partido de fútbol, fue juntos, fue en un Pachuca contra Monterrey, Me allá acuerdo en muy el bien. Estadio Hidalgo, la Bella Airosa, este, con Tony Mohamed como entrenador de Rayados en su primera gestión y Y Diego Alonso, ¿no? Sí. Diego Alonso con los Tuzos, sí, sí, quedó, No, pues ya hijo, tiene. si no mal recuerdo, 3-1 ganó, eh, hijo, no me acuerdo quién ganó, me acuerdo que fue 3-1. A ver, googlealo, pero me acuerdo muchísimo de esa cobertura. Tal cual fue la primera vez que los dos fuimos como reporteros a un estadio de fútbol, acreditados en ese entonces por 99, pero fue una experiencia increíble. Me acuerdo que nos fuimos en camión, que nos fuimos el mismo día del partido, que era sábado, y que para no regresarnos el mismo día, porque el Pachuca jugaba a las 7 de la noche, si mal no A recuerdo, las 9. a las 9 dijimos como, no, pues mejor pues nos quedamos ahí en un hotel y ya nos regresamos al día siguiente, pero fue tanta la emoción de la primera cobertura que después pues terminó en fiesta aquello, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, terminamos de escribir el texto, que era de lo que nos pedía Como la la cobertura, barra, ¿no? Sí, y también hicimos videos y reacciones y todo lo propio del exactamente. trabajo, ¿no? Y pues de ahí nos fuimos para adelante, ¿no? Ya, creo que ya no coincidimos en coberturas fuera de la Ciudad de México hasta después. Ya entramos a la radio ya profesional y ahí también compartimos buenas experiencias. Pero bueno, el chiste es que los dos nos formamos en la carrera de comunicación, en la especialidad de periodismo, para dedicarnos a esto, que es lo que más nos gusta y nos apasiona, que son los deportes. Sí, efectivamente, yo también aparte me he dado cuenta que me gustan los medios no tan tradicionales, es por esto que he querido hacer un podcast desde hace mucho tiempo y que realmente le tengo mucho empeño, muchas ganas a este proyecto, porque me parece que en esta era cualquiera puede crear contenido.
La cuestión es qué tipo de contenido crear. Queremos hacer contenido que por lo menos para nosotros sea interesante. Yo ya estoy sinceramente muy harto de los medios tradicionales, de todo el día estar escuchando las mismas noticias, de qué dijo el Piojo Herrera en el entrenamiento, qué dijo en conferencia de prensa. Pues siempre dicen lo mismo y cada 8 días es casi siempre lo mismo. Y por eso la idea de encontrar un espacio para contar historias que no tienen lugar, que no tienen cabida en los medios tradicionales, porque a la gente quizá no le interesa o los medios no se dan la oportunidad de contarlos, porque también hay que decirlo, una de las virtudes de los medios es informar y pues tiene que estar en el día a día. Por eso nace este espacio como más atemporal, si se le puede decir, donde se buscan pláticas, donde se busca tal cual una charla con los atletas del momento o de años pasados para conocerlos más que como atletas, como personas, porque yo soy un fiel creyente de que pues todas las personas, así te llames Usain Bolt o José Daniel Sánchez o Patricio Betancourt, tiene problemas, tiene virtudes, tiene defectos y tiene el potencial de ser una persona de bien y exitosa en cualquier ámbito que se lo proponga. Entonces, dejemos de hacer ídolos sin realmente conocerlos como personas. Yo creo que eso es como un poco como yo me imagino Copa. Me gustaría pues platicar con los atletas que son exitosos y que muchos reconocemos y volteemos a ver, pero darles el espacio para conocerlos como personas, porque todos conocen al futbolista, a la golfista, a la tenista, al jugador de americano, al beisbolista, pero a lo mejor no conocen los obstáculos que han tenido para llegar ahí, o qué los motiva, o qué momentos tan complicados han vivido. Entonces, creo que esa es un poquito la idea, ¿no? No sé tú cómo lo hayas pensado, mi Dani. Sí, de acuerdo. Los dos tenemos o hemos tenido la oportunidad de estar en medios tradicionales y, y el trabajar en ellos, que como bien dices es el buscar la nota, el ser a veces resultadista, el ir a veces en contra de tus propios ideales. Hoy por hoy, yo que trabajo en una televisora que pues de eso vive, del día a día, es complicado porque no es lo que más me apasiona. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que y para empezar, dos aseveraciones, distinciones. Copa, como medio, busca eso, ¿no? Busca contar historias, busca ir a los alrededores del resultado, ¿no? No es solamente ver cómo quedó tal final, sino qué pasó en aquella final, en el contexto del país en el que se celebraba, etcétera. Y contando copas es una alusión a contar las historias. Una copa lo vemos como el éxito, ¿no? La culminación de un proceso de años de trabajo, de años de esfuerzo, de entrenamientos, de sacrificios, muchas cosas que ni siquiera estamos, ni siquiera sabemos que los atletas Conscientes, tuvieron que ¿no? pasar por ellas. Entonces, contar esas copas, la idea de este espacio va a ser tener a invitados, a esos protagonistas, a esa gente que idolatramos por tanto tiempo, que vimos ganar, que también vimos sufrir, que a veces no se pudo el éxito, pero del fracaso se sacó algo bueno. ¿Y qué hubo antes de eso, no? ¿Qué hubo antes de que fueran los mejores en su disciplina? ¿Qué hubo antes de que metieran el primer gol, que se hicieran goleadores históricos? Entre muchas otras cosas de este fabuloso mundo que es el de los deportes, atrás, como bien dices, hay una persona, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente lo de Carlos Vela. Se fue a Los Ángeles, quizá en el pico de su rendimiento en su carrera futbolística, y muchos le criticaban que por qué se fue de la élite, si estaba en la mejor liga del mundo en ese entonces, y se va a una liga de retirados, etcétera. Se nos olvida que es humano, ¿no? Y que es papá, que es esposo, que pues también tiene Que hay gustos. cosas más importantes, ¿no? Que el Exactamente. deporte, que en este caso el fútbol, y que tampoco a veces tenemos en perspectiva que la vida útil de un atleta es muy corta en comparación de la vida, pues, que al final logran tener, que quizá viven muy rápido los atletas y que lo que una persona hace en una vida, ellos lo tienen que hacer en 10, 15, 20 años, porque pues el cuerpo, que es de lo que viven, no te permite vivir tanto tiempo, que creo que es algo muy importante. Y regresando un poquito a lo que dices de pues la copa, que es como el máximo objetivo, como a lo que todo atleta aspira. A mí me gusta decir tanto en la fiesta como en este ámbito que las copas pues no se cuentan, solo se disfrutan. Entonces creo que se trata de disfrutar cada copa y detrás de cada copa pues hay sacrificio y hay un trabajo diario que se tiene que disfrutar, porque si nada más se cuentan las copas, si nada más se va al palmarés, a los resultados, se vuelve una discusión numérica donde
de el que más gana es así. Y yo creo que precisamente tanto en el deporte como el habitado, que van más allá de, pues, gané la copa, conseguí el bono, conseguí a lo mejor llegar primero. No, creo que hay que ir a los contextos. Los contextos son los que te permiten realmente conocer, pues, lo valioso que es una disciplina, una persona, o por qué alguien es exitoso, ¿no? Tenemos muchos Claro, casos de atletas y personas que, pues, no han ganado tanto, pero que sin embargo son increíbles. El caso más reciente, Lionel Messi, nunca ha ganado una Copa del Mundo, se ve complicado que lo haga, no sé, ojalá me equivoque, pero pues el que dice que porque no ha ganado una Copa del Mundo no es de los más grandes, me parece a mí que está loco. sí, no, y habrá muchos casos así, ¿no? El mismo Hugo Sánchez, en el contexto mexicano, nunca ganó una Copa de Europa, una Champions League. Sí hizo una Copa de la UEFA, pero no por no haber ganado una Champions quiere decir que no esté dentro de los mejores de la historia, ¿no? Mismo Zlatan, Gianluigi Buffon, vaya, de Europa hay muchísimos. Y a mí también me gustaría hablar del espacio mexicano. Siento que somos un país en el que se le exige mucho a estas figuras y creo que este espacio también servirá para que nos cuenten su versión cuando estaban en el ojo del huracán, en medio de los reflectores de la prensa, y se les presionaba mucho, ¿no? Se les pedía y se les exigía cosas que quizá no son para lo que ellos empezaron a ser futbolistas o Exacto. deportistas. Y entonces, creo que nosotros como público tenemos muchas veces la sensación de que ellos están obligados a eso, ¿no? Porque así lo escuchamos, porque así lo creímos, que la selección está obligada a ese quinto partido y si no es un fracaso cuando quizá no. Entonces, creo que lo que nos tengan que decir antes de ese gran partido, antes del partido contra Holanda, antes del partido contra Brasil, antes del partido contra Estados Unidos, qué pasaba por sus mentes. Creo que hay muchísimos factores de los que no estamos ni siquiera familiarizados, que vive un futbolista, que vive un deportista previo a la cita olímpica, previo a la clasificación para unos Juegos Olímpicos, etcétera, que si ya pones en la balanza todos esos factores y todo lo que pasa por su cabeza, te das cuenta que, pues, si tú estuvieras en sus zapatos, no tendrías ni el nervio ni la Para capacidad empezar, de a lo mejor hacerlo, ni siquiera llegarías a estar en sus ¿no? Y zapatos, por eso es ¿no? que hay que aplaudirlos y hay que Exacto. reconocerles, a pesar de que no consiguieran esa copa, ¿no? Entonces, creo que este espacio va a servir también para eso, para, no quiero hablar de tabús, pero a veces sí los hay, ¿no? El decir que un futbolista siempre tiene que ir de fiesta antes o cosas que porque pasan una vez creemos que van a pasar 1000 veces y no es así. Entonces, ¿Sabes qué también creo que pasa? Que muchas veces en el contexto mexicano se le exige muchísimo más a un atleta que a un servidor público, que al final pues la gente pagamos impuestos para eso y entonces a veces esperas más de un atleta porque lo ves en la tele cada 8 días que de un servidor público que debería estar trabajando todos los días en bien como de la población y tal, que también es como esa parte de pues saber diferenciar que esto es un entretenimiento, que es salud también, que es cultura física, pero que pues al final del día lo que haga o no haga un atleta, por lo menos así lo veo yo, fuera de su disciplina, no tiene por qué afectarte a ti como aficionado, porque pues son personas, ¿no? Y tienen derecho a divertirse y tienen derecho a tener aficiones y tener hobbies que mientras no pongan en riesgo la vida de terceros, pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Me parece que no estamos en posición de juzgarlos porque a ti quien te juzga porque te vas de fiesta, ¿no? O a ti quien te juzga claro. porque te gusta jugar golf, porque hay muchos futbolistas que les encanta jugar golf. ¿Y qué tiene de malo si al final cumplen con su chamba, si al final siguen haciendo Claro. su vida, ¿no? Hablando de ese caso particular, Gareth Bale, ¿no? Gareth Que Bale. ahorita es criticadísimo por lo del Real Madrid porque jugaba una ronda de golf 3, 4 días antes del juego y él ponía ejemplo en un podcast justamente de puro golf que Stephen Curry es un gran basquetbolista, perdón, que juega golf incluso el día que jugaba el partido 7 de una final, en la Pues mañana jugó Michael una ronda de Jordan golf mismo. y no se dice nada de él porque aún así cumple. Si a mí me preguntaran, Gareth Exacto. Bale ha cumplido en los momentos más importantes que el Real Madrid lo ha necesitado, ¿no? No Sí. estuvo en la décima, no estuvo también en la duodécima, no se metió un golazo de chilena, o sea, y que juegue golf el tipo por mera pasión, porque
según lo que tengo entendido es que es un grandioso golfista y que bien podría Sí. competir también ahí, pero su pasión y su trabajo es el fútbol. Entonces, ¿qué tiene de malo que haga otras cosas además Pues de eso? retomando el Los caso de contadores Carlos públicos Vela, que estoy dice que seguro no que le hacen cosas encanta además el fútbol, ¿no? de su vida fiscal, ¿no? Sí, claro. O sea, la misma cosa el mismo caso tal cual de Carlos Vela retomándolo, que dice, pues a mí no me encanta el fútbol. También Batistuta lo dijo en su momento. A mí, pues me gustan otras cosas y creo que es El muy polo, válido, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que es muy válido decir como, sabes que soy muy bueno en esto, pero no es tampoco lo que más me gusta porque retomamos el punto. Hay más cosas en la vida, ¿no? Y es un poco Claro, como lo que queremos saber. ¿Qué le gusta leer a tal atleta? ¿Qué le gusta escuchar? ¿Con qué música se inspira? ¿Qué música le trae malos recuerdos, no? O sea, como conocer un poco el espectro humano y psicológico del atleta, creo que es algo súper hombre, interesante hasta y qué que yo no comen, lo ¿no? conozco, ¿no? Exacto, ¿qué comen? O en su día libre, ¿qué les gusta comer, no? Claro. Porque ¿Qué también es música como, pues escuchan? llegó con 3 kilos de más a la pretemporada. Pues sí, pero a ver, tú sigue ese ritmo de vida también toda tu vida, pues no, no es algo sencillo, ¿no? Claro, sí, no, repito, hay muchísimos factores que hacen de la vida de estas personas, que a fin de cuentas esos son, pero que tienen la única, la única diferencia que podríamos ver si nos ponemos ya muy filosóficos entre ellos y nosotros, es su exposición mediática, que estén Exacto. expuestos a los medios, a la opinión pública todo el tiempo, a que, como dices, los vemos cada 8 días en la televisión o en el estadio, o cada 4 años los vemos en los Juegos Olímpicos. Imagínate, cada 4 años vemos a un atleta olímpico. Imagínate qué no hacen en Y ese no le ciclo das que el se llama seguimiento, ¿no? Olimpiada, Exacto. todo ese tiempo que hacen entre preparación, sacrificios. Habrá veces que no estén en el cumpleaños de su familia, que no estén en el funeral de su familia, que vaya, son muchísimas cosas que a veces ni pensamos, ¿no? Que nada más le exigimos la medalla de oro y le exigimos que se vea bien ante la cámara. Y bueno, ojalá que podamos tener un poquito, es lo que vamos a intentar, tener no solamente futbolistas, no solamente directivos, un poquito de todo en estos primeros episodios, en esta primera temporada de Contando Copas, para desmenuzar, quizá de manera general al principio, pero en cada caso con las particularidades que tenga. Exacto, y también se vale debrayar, se vale filosofar, porque queremos tener pláticas interesantes, ¿no? Salir un poco de lo común y de la pregunta típica. Entonces, realmente es lo que se busca en este espacio y también nos gustaría escuchar a nuestro público. Primero, crearlo. Creemos que hay un gran nicho de gente que va a estar interesada en escuchar lo que la gente, los atletas tienen que contar, porque al final ellos son los protagonistas. Nosotros somos quizá nada más el medio, el hilo conductor, pero también nos gustaría que nos dijeran, ¿sabes qué? Estaría padrísimo que tuvieran a tal atleta. O ¿sabes qué? Me gustaría saber qué le gusta comer a tal atleta, ¿no? Entonces, bienvenidas las preguntas. Nuestras redes sociales y la de Somos Copa están abiertas. @Betancurpato en la mía personal, @Somos Copa y la tuya, Dani, también compártela para que nos hagan llegar todo. Sí, sí. Arroba José Daniel San guión bajo. Repito, y estoy de acuerdo contigo, Pato, queremos que este espacio sea De para, todos. para todos, para gente común y corriente, desde los atletas, nosotros que vamos a fungir de enlaces y todos los que están allá, que tú y yo muchas veces fuimos de ellos, que queremos saber un poco más o que nos llama la atención esto, queremos hacer preguntas, pues este es la oportunidad para hacerlas, ¿no? Y justo también creo que vale la pena mencionar de dónde nace este amor por el deporte, de dónde nace como esta curiosidad de saber más allá. Tú sabes que yo soy un tipo sumamente curioso, no por algo, casi siempre me apodan el niño preguntón, ¿no? Ya hasta de broma, pero justo mi relación con el deporte nace por la curiosidad. Mi papá siempre ha sido fanático, pero no, no al grado que nosotros. Y entonces me acuerdo perfectamente la primera vez que me llevó al estadio, fue un Pumas Cruz Azul en CU. Me acuerdo realmente a la perfección, yo tenía 4 o 5 años y hay fotos del momento y de ahí como que quizá fue mi primer acercamiento más real. Pero fuera de eso me acuerdo también mucho del Mundial de Corea-Japón 2002, partidos a las 5 o 6 de la mañana y no sé por qué, no me preguntes por qué, pero tengo súper claro un Uruguay-Senegal
que pasó en la fase de grupos de ese Mundial Corea-Japón, viéndolo en la cama con mi papá, mi mamá dormida, porque pues claramente esa Era hora muy no le temprano. interesaba. Y me acuerdo de ese partido que terminó 3-3, que Uruguay tenía a Diego Forlán, tenía a un cuate cuyo nombre no recuerdo, pero que tenía el pelo pintado de güero, y esa imagen tan vivida la tengo, que creo que ese fue como el primer recuerdo que tengo, que dije, quiero ver un partido y que lo disfruté y que le hice 10,000 preguntas a mi papá y que como que ahí fue mi primer vínculo real con un deporte, ¿no? No sé tú ¿No? cuál momento recuerdas en particular que dices, creo que aquí empezó la afición o aquí empezó Hijo, es como que mi un, interés. un momento es difícil, o sea, yo creo que como el 99% de los niños en México, el fútbol fue el primer acercamiento. Mi papá también me llevó muy chico al estadio del Toluca, el Nemesio 10, y era un Toluca de otro mundo, ¿no? Era el Toluca De de Saturnino, José Saturnino Cardoso, de Hernán Cristante, de Antonio Nelson Ciña, de Víctor Ruiz, Vicente este, Sánchez, de Vicente Sánchez un poquito después, del Tanque Morales. Vaya, era un equipo de época, nadie me va a dejar mentir. Y mi papá le iba al Toluca y yo creo que no le iría al Toluca si no hubiera sido esa dinastía, llamémosle. O sea, si me hubiera tocado un Toluca como el de actual. ahorita, quizá, quizá no le hubiera ido a estos, no seguiría tanto. Y tú me conoces del Toluca, soy de Hueso Colorado. Y yo creo que ahí fue creciendo, ¿no? En cuanto al fútbol. Pero aunado a eso, yo siempre quise ser deportista y no solamente futbolista. Fútbol yo creo que practico desde los 4 años. Fue el primer deporte que practiqué y inmediatamente mis papás me metieron a la alberca, a natación. De ahí le seguí con básquetbol, con voleibol, con tenis, con squash, últimamente golf. Entonces, sí, como que el deporte y el competir siempre me llamó la atención. Las habilidades físicas. Y yo sí creo que te enamoras de un deporte, incluso jugué béisbol y entrené americano un tiempo. Entonces, te enamoras más del deporte cuando lo practicas. Claro. Yo que digo, he practicado fútbol toda mi vida porque es mi deporte favorito, pero cuando practiqué los otros deportes te vas enamorando más. Y cuando empecé a Y practicar entiendes más, básquetbol, ¿no? eliges un equipo, empiezas a seguirlo, quizá al que le va mejor en ese momento. Lo mismo con el béisbol, vas al parque y es otra cosa verlo en la televisión. O sea, son muchas experiencias, que por eso te digo, me cuesta mucho trabajo escoger solamente una, pero si yo me tuviera que quedar con una sería yo jugando antes que yo viéndolo. O sea, el practicarlos me terminaron enamorando y me terminaron haciendo decidir por esto, que tú sabrás, yo iba a estudiar ingeniería y Sí, que tres, correcto. 4 semanas antes de la inscripción final de la carrera, te llamé y te dije, pues te veo en comunicación. Sí, y yo fue como, qué bueno que te animaste al final y mira Sí, dónde estamos ahora sí, sí, creando sí. un nuevo capítulo, el episodio piloto de Contando Copas, primero de muchos, esperemos, y que creo que la palabra clave que dijiste, experiencia, es justo lo que se busca, una experiencia 360 que envuelva al aficionado y al atleta y que se entienda como algo más que solo el partido, ¿no? O que solo el juego, sino que es pues toda una vida dedicada al deporte, toda una vida dedicada a conseguir la copa, ¿no? Que es como el objetivo máximo, pero que volvemos al tema, pues no es lo único y no es lo más importante al final del día, pero sí lo que más resalta. Por algo las copas son de oro porque brillan. No, definitivamente se escucha muy bonito, pero así es. O sea, no solamente es el cómo se escucha, el cómo se dice. Y ahorita que lo decías, dije, ¿por qué solamente reducirlo a deportistas y no traer, se me viene a la cabeza de bote pronto a uno de los intelectuales más importantes del país y que además es aficionado al fútbol y a los hidrorrayos del Necaxa, Juan Villoro, ¿no? Gran escritor aparte, un Además, excelente cronista. Sus crónicas, para los que no han tenido la oportunidad de leerlas, son excelentes. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de Juan Villoro? Y que creo que es lo que me gustaría hacer con este espacio, que sea un lugar para tanto aficionados del deporte como gente no tan aficionada, que al final lo que se escuche sean buenas historias que valga la pena ser escuchadas en este caso y contadas por los mismos protagonistas, porque creo que al final eso es como el valor agregado que tenemos y por el cual pues los invitamos a que se queden acá y que puedan aportar también porque creemos en la comunicación horizontal en la cual al final el público pues tiene el poder de decidir y pues nos debemos al público, ¿no? no, definitivamente.
Y la verdad es que siendo empáticos, si tú y yo no tuviéramos esta oportunidad que hoy afortunadamente tenemos y estuviéramos del otro lado de las bocinas, de los audífonos, escuchando, nos surgirían muchas preguntas que quisiéramos contestar. Entonces, para empatizar con todos ustedes, queremos abrirles este canal. Las redes ya las habíamos dicho, las repetimos en arroba Betancourt Pato, arroba José Daniel San-bajo y arroba Somos Copa y obviamente las de Vic para que ustedes nos hagan llegar las preguntas. Esperemos poder hacer este ejercicio como anunciar a tiempo al invitado para que ustedes nos manden sus preguntas y nosotros las podamos hacer a tiempo y que no se queden sin responder, ¿no? Sí, eso sería lo ideal, como hacer en las páginas que ya antes mencionamos, unas encuestas o decir como qué les parecería a lo mejor preguntarle esto a estas personas y que nos den también su feedback, porque al final es muy importante como personas estar en constante crecimiento, en constante mejoramiento, y es lo que se busca en este proyecto, el estar en una línea ascendente y buscar la copa de los podcasts, conseguir como ese máximo triunfo, porque al final pues todo el mundo quiere el éxito, ¿no? Pero para eso se tiene que trabajar todos los días y es una renta que se paga porque nadie te la garantiza. Y por eso estamos aquí, porque es un sueño que tenemos y que queremos conseguir. Y también, porque lo dice Dani, nos apasiona esto. Algo importantísimo que tú dijiste, pero que a mí también me gustaría compartir, es el practicar los deportes realmente te cambia como persona, porque creo que te hace una persona más integral y que valora el aspecto físico, el aspecto emocional, porque el deporte te ayuda muchísimo también en la parte emocional, en la parte de sacar estrés, de sentirte bien contigo mismo y de tener un hobby, ¿no? De hacer como algo más que echarte, ¿no? Ahorita vivimos en una época de sedentarismo pues bastante grave. En el país somos número 2 en obesidad y que también creo que la cultura física es algo que se tiene que impulsar más y que practicar deportes, abrirse a nuevos deportes, que no todo es fútbol, aunque nos apasione, el poder hacer otro tipo de actividades te pueden llenar y te pueden encantar. Yo me acuerdo que empecé a hacer taekwondo a los 8 años. Al principio me metí porque un primo estaba ahí, pero no era realmente algo que me atrapara. No me gustaba al principio, pero me terminó enamorando sobre todo la disciplina del deporte, cómo te forma como persona, los valores que transmite. Y digo, no llegué a cinta negra ni nada, pero sí estuve ahí 5 o 6 años de mi vida bastante metido y a lo mejor de no haberme metido a lo mejor al taekwondo o a la natación misma, no habría formado un carácter que tengo ahorita, ¿no? O al fútbol por el deporte en equipo, en conjunto, y el tener diferentes personalidades en un vestidor, el entender que, pues aunque no seas la figura, en mi caso, pues puedes aportar desde tu posición, puedes hacer algo para que el equipo crezca. Entonces, creo que como niño, sobre todo, el practicar deporte te da unos valores que muy pocas cosas en el mundo te pueden dar. Y sabemos que no es el target principal, pero ojalá que nos escuchen muchos niños. Tú decías el número 2 en obesidad, número uno en obesidad infantil. Y, por ejemplo, en mi caso particular, siempre el tener un ídolo en el deporte que practicaba, si era natación, si era fútbol, obviamente, si era básquetbol, si era tenis, el tener un ídolo, el ver a alguien hacia arriba, te motiva a decir, algún día quiero ser como él, algún día me encantaría pelear una medalla, etcétera, etcétera. Y creo que a veces, por la misma creación de personajes de nuestro contexto mexicano, no llegan a ser ídolos o a Los veces inflan muy se rápido, ¿no? disfrazan y cuando vemos a la persona real no termina siendo. Ojalá que este espacio también sirva para que todos estos personajes que vamos a tener aquí puedan hablarle a ese público, a los más jóvenes y decirles que se puede, ¿no? Que ellos alguna vez fueron jóvenes, ellos alguna vez tuvieron sueños de trascender, de llegar Y que a también niveles ellos alguna vez se competitivos. tropezaron, ¿no? Claro, también, o sea, no te puedes desmotivar tan rápido, ¿no? Y hay muchas historias, también abrir la conversación, que, hijo, estoy seguro, todavía no pasa, pero estoy seguro que va a haber días que se nos acabe el tiempo de plática y querramos seguir. Entonces, abrir los canales también, ¿no? Que no se quede solamente en este espacio y poder seguir contando historias, Pato. Exactamente, contando copas, contando historias y esperamos contar con todo su apoyo también. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio piloto. Esperemos que sea el primero de muchos y en el cual haya personas que tengan mucho que aportar, que estamos seguros que así será, pero que ustedes quieran escucharlas y que quieran ser parte de Contando Copas.
por nuestra parte creo que sería todo para este episodio piloto donde brevemente presentamos quiénes somos, por qué estamos interesados en hacer esto y qué es lo que buscamos con este proyecto que de verdad nos ambiciona muchísimo y ojalá que nos regalen su tiempo para poder ser parte de esto. Si les gusta, compártanlo, recomiéndenlo, vamos a estar agradecidos con ello y esperen los siguientes episodios porque ahí sí no vamos a mentirle, quizá no es en todos su deportista favorito, pero en todos habrá grandes historias. Esa es la garantía de esto que es Contando Copas. Muchas gracias, Pato, nos escuchamos muy pronto. Muy, muy pronto. Cuídense.